tardes, mi nombre es Sila Leal y les doy la bienvenida una vez más a Crónica Universitaria. Nosotros ya nos encontramos listos para que en el programa del día de hoy recibamos a la investigadora invitada y que podamos aprender de ella todo acerca de sus investigaciones. Ella es la doctora Lorena Garrido Olvera, viene del Instituto de Ecología Aplicada. Doctora, bienvenida a Crónica Universitaria, platíquenos cómo se encuentra el día de hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y espero que la información que pueda compartir sea de utilidad para el público. De nada, doctora, claro que sí, vamos a aprender muchísimo el día de hoy y para que el público ya vaya aprendiendo y conociéndola, déjenme platicarles que la doctora Lorena Garrido Olvera es doctora en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora de tiempo completo adscrita al Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, además cuenta con perfil deseable PRODEP. Su línea de investigación principal es diversidad, distribución y ecología de parásitos de vertebrados. Actualmente desarrolla con recursos propios el proyecto titulado Composición, Uso y Conservación del Recurso Pesquero en los Cuerpos de Agua de Gómez Farías con influencia en la Reserva de la Biosfera del Cielo. Su producción académica incluye artículos científicos y de difusión, capítulos de libro y material didáctico comprometida ampliamente con la difusión y divulgación de la ciencia. Doctora, con esta presentación, ¿qué le parece si damos inicio a esta entrevista? Adelante, muchas gracias. Y para empezar a conocer sobre sus líneas de investigación, doctora, platíquenos primero qué es un parásito. Bueno, los parásitos son organismos que viven en otros organismos, pero que sí afectan a aquellos organismos en donde están. Puede estar sobre aquel organismo o dentro de ese organismo. Entonces siempre hay un efecto negativo. Muy bien, también para efectos de comprender las siguientes preguntas también, platíquenos a nosotros y a quienes nos están viendo, ¿qué es un comensal? Ok, bueno, los comensales pareciera que son lo mismo que parásitos porque se encuentran dentro o sobre de otros organismos, pero estos no tienen ningún efecto ni negativo ni positivo para el organismo en donde se encuentran. Realmente son relaciones biológicas completamente diferentes, pero que han evolucionado exitosamente pues en la vida, ¿no? Porque están aquí. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Ya vamos entrando en conocimiento en su línea de investigación. Ya una vez que nos platicó qué es un parásito, qué es un comensal, ahora platíquenos de los parásitos, ¿qué tipos de parásitos existen? Bueno, el parasitismo es una forma de vida exitosa, evolutivamente hablando, y se encuentra presente en diferentes grupos de organismos, no solo animales. Entonces, especificaré solo de animales. Por ejemplo, hay grupos como los nemátodos, como los platelmintos, como los acantocéfalos, los hirudíneos, los artrópodos, que todos estos tienen representantes parásitos, si no es que todo el filum está siendo parásito como miembro del reino Animalia. Muy bien, doctora. De estos parásitos, pues que usted ya nos mencionó, ¿cuáles son los más comunes en los peces? Bueno, hay una clasificación, le llaman artificial, y en este grupo que se llaman los helmintos están incluidos, por ejemplo, los nemátodos, que son los gusanos redondos, los platelmintos, que por ejemplo son algunos éstodos que conocemos como tenias, y a estos que les llamamos helmintos son muy comunes en los peces. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuáles son los endoparásitos que han encontrado aquí en el estado de Tamaulipas? Bueno, existen más de 90 especies registradas para peces para vertebrados de Tamaulipas, y más del 50% corresponden a peces. Sin embargo, mis investigaciones solo se han enfocado a algunos helmintos que están parasitando solo la musculatura. Entonces, los que le pueda comentar son los que están en la musculatura y no necesariamente en intestino o en cavidad. Entre los que yo he reconocido en la musculatura de los peces han sido 7 especies en la última investigación, y entre ellos encontramos, por ejemplo, los céstodos, que les digo que son estas que conocemos como tenias.
También he encontrado nemátodos, que son los gusanos redondos. He encontrado algunos tremátodos también, que son como habichuelas, y hay otros grupos que no pertenecen a los helmintos, que más bien son artrópodos, pero también han sido hallados en la musculatura de los peces. De los peces, muy bien, doctora. En nuestro estado es muy común el consumo de pescados marinados con limón. ¿Qué tan peligroso es el consumo de pescados y mariscos crudos? Bueno, en la última investigación que publiqué, que fue de este año, reconozco a 6 especies como especies ictiozoonóticas, es decir, son parásitos propios del pez, pero que pueden ser transmitidos al hombre a través del consumo de pescado crudo. Entonces, tener un pescado o la musculatura del pescado no congelada, digamos que fresco, y solo marinarlo representa un riesgo alto de infección, porque pues si todas las características se conjuntan, es altamente probable que alguno de estos parásitos que esté afectando la musculatura de los peces, pues pueda afectarnos a nosotros. Y de estas 7 especies que yo he reconocido en más de 28 especies de peces del estado, todas tienen ya casos registrados en otros países del mundo. Entonces, si no es peligro por las probabilidades, más bien por los índices bajos de infección que yo encontré, pero sí es un riesgo. Entonces, preferible consumirlo congelado y si puede ser marinado, o bien completamente cocinado si es que es pescado fresco. Claro. Claro, doctora. Realmente, si se llegara a ver alguna infección, ¿cuáles serían estos casos de infecciones en los humanos? Depende, o sea, por ejemplo, en México se han reconocido 2 parasitosis que son transmitidas, ya con casos humanos, que son transmitidas de los peces al hombre. Una es la anisakiasis, que solamente ha sido reconocido un caso en Baja California, y la otra que fue reconocida a principios de este siglo como un caso de salud pública, un problema, de salud pública, que es la anatostomiasis. Es un nemátodo que se encuentra parasitando la musculatura de varias especies de peces, sobre todo del Pacífico. Ha sido también registrada acá en el Golfo. Y lo que puede causar esta especie, o ha causado esta especie en particular, pues es la anatostomiasis cutánea, que es la aparición de lesiones cutáneas, porque el gusano migra, entra a estómago, migra y después llega al tejido cutáneo y vemos cómo hay caminitos, ¿no? Entonces es parte de las afecciones, pero también hay otros casos. Hay anatostomiasis ocular, que hubo 11 casos en el país, y literal, o sea, estaba en el humus vítreo. Entonces uno veía y la larva, hay videos acerca de estos casos mexicanos. Y bueno, el caso más extremo es que esta larva pudiera migrar a cerebro, ¿no? Entonces, esos serían, y si hay casos en México, pues más de 10,000 casos, no es algo irrelevante. Es cierto, doctora, muchísimas gracias por esta información. Hay que tomar precaución, ahora sí que seguir las recomendaciones que nos dio. Bueno, si van a ser, pues ahora sí que crudos, entonces mejor que estén previamente congelados un buen tiempo para que esos parásitos puedan morir antes de que lleguen al consumo humano, y bueno, o mejor de lo contrario, que es mejor bien cocinado. Bien cocinado. Bueno, sí. Ya hasta aquí ya hemos aprendido bastante, doctora. Ya vimos lo que es un parásito, el comensal. Ya vamos entrando ahora sí que a los temas muy interesantes, muy importantes. Vamos a pedirle a la audiencia que se quede con nosotros. Vamos a un corte, pero regresando vamos a continuar con la doctora Garrido. ¿Sabías que el ojo humano tiene una resolución de 576 megapíxeles debido a que tiene alrededor de 6 millones de células sensibles a la luz en cada retina y de 90 a 126 millones de bastones?
los cuales son responsables de la visión de baja luminosidad. En la actualidad no se cuenta con un dispositivo con esta resolución, y aunque existiera no se tendría la misma imagen y nitidez. Ya estamos regresando de corte a Crónica Universitaria. Les recuerdo que estamos en entrevista con la doctora Lorena Garrido Olvera. Ya nos encontramos listas para continuar y retomar las líneas de investigación. Hablando de sus proyectos, doctora, hay un artículo titulado Parásitos y comensales de la rana pico de pato en el oeste de México. ¿De dónde es endémica esta rana? Bueno, esta rana es endémica de México y solamente la encontramos distribuida en Jalisco y en Colima. Este trabajo fue producto de una colaboración con otras investigadoras, no solo del país, sino del extranjero. Entonces, que están dedicadas al estudio de parásitos en anfibios y reptiles. Muy bien, doctora, ya hace un momento ya nos daba la especificación correcta de los parásitos y comensales, ya nos platicó al respecto. Ahora platíquenos cuáles parásitos y comensales registraron en este artículo. Bueno, fueron varias especies, les comentaré que fueron algunos, fue un céstodo, también fueron 3 especies de nemátodos y un oligoqueto, que es el que consideramos como comensal. El resto, pues es lo que conocemos como helmintos y que sí son parásitos. Y este comensal, que es un oligoqueto, corresponde al género Dero y afecta las vías urinarias de los anfibios en general. ¿Cuál es la vía de infección de estos parásitos y comensales que usted nos menciona? Ok. Bueno, es diversa. Los parásitos llegan a su hospedero por 2 vías, ya sea directa, es decir, que no necesitan a otro hospedero intermediario para poder llegar al hospedero final, y la otra vía sería utilizar hospederos intermediarios para poder llegar al hospedero final, de tal forma que, por ejemplo, la rana tiene especies, hay una especie de un faringodón, que es un nemátodo, es una especie monóxena, entonces no necesita de otros hospederos. Lo que pasa es que a través de las heces se depositan los huevos de estos parásitos, quedan en la vegetación acuática y después el hospedero, pues por alguna razón consume su alimento que está contaminado y se vuelve a infectar con los huevos de este parásito. Pero hay otros que necesitan o que están parasitando a un hospedero intermediario, y ese hospedero intermediario es parte de la alimentación del hospedero final, y entonces llegan a él a través de la ingestión. Y en esta rana específicamente, pues encontramos de los 2 tipos. Los 2 tipos. Muy bien, doctora. Pasando a un nuevo proyecto de investigación de usted, doctora, titulado Nuevos registros de moluscos invasores, Corbicula fluminea, Melanoides tuberculata y Terabia granifera en la presa Vicente Guerrero, México. ¿Cómo afecta la llegada de estos moluscos a la presa Vicente Guerrero? Ok, bueno, es un poco contrastante la temática y pensarían que distinta de lo que es parasitología, pero al contrario, muchos de los hospederos intermediarios son moluscos. Entonces, en el transcurso de los estudios, proyectos, pues no solamente estudiamos al parásito, sino también a los hospederos finales y hospederos intermediarios. Y en ese sentido, bueno, es que surgió esta investigación cuando nosotros estábamos haciendo un trabajo de parásitos para peces. Vimos o notamos la presencia de moluscos que no son de aquí de México, y que además ya estaban en la presa. Y bueno, tras una investigación detectamos que se trataban de registros nuevos de especies de otros países, no solo de otros estados, sino de otros países que ya han sido registradas en otros estados, pero no habían sido registradas en ese cuerpo de agua. Ya que nos menciona que inclusive no es que sean de otros estados, sino ya mencionó la palabra países, ¿cuáles son las posibles causas de introducción de estas especies
aquí al estado y en especial a la presa Vicente Guerrero? Sí, pues es que hay muchísimo actividad mercantil. Entonces, esto involucra, no sé, por ejemplo, buques, pues en realidad el hombre es el que interviene en muchas ocasiones con la venida o traída de muchas de las especies que para nosotros representan una introducción o invasión. Entonces, pues la actividad humana fue la causa de que estas especies estén presentes en el país. Sin embargo, de que se encuentren en la presa, si bien es cierto, no tenemos datos que lo sustenten, pero hay varias observaciones y análisis estadísticos que hicimos acerca de cuál es el traslado de los botes que se utilizan o se utilizaban cuando la presa tenía otros niveles para esto de la pesca deportiva. Entonces, de repente los pescadores deportivos llegan con sus lanchas y meten al cuerpo de aguas sabiendo que vienen de otros cuerpos de agua de otros estados, ¿no? Y uno no tiene precaución, o bueno, no están pensando en si voy a mover la diversidad, ¿verdad? Sí, claro. Pero creemos que esa es una de las causas principales, porque al menos una de estas especies se adhiere perfectamente bien a estas lanchas y puede aguantar bastante tiempo, sin tener contacto con el agua y pasar entonces a otro cuerpo de agua. Muy bien, doctora, muchas gracias por aclarar nuestro conocimiento. Realmente no nos imaginábamos cómo ciertas acciones de uno pueden tener repercusión, como usted dice, no nos imaginamos que puedan cambiar completamente un ecosistema en acciones que uno puede decir tan insignificantes, pero realmente muy importantes y muy significativas. Sí, claro. Muy bien, doctora, es momento de irnos a nuestro segundo corte. Quédese con nosotros que regresando de corte vamos a continuar con otro proyecto de investigación de la doctora Lorena Garrido Olvera. ¿Sabías que el ejército mexicano ganó la batalla del 5 de mayo de 1862? Sin embargo, los franceses pidieron refuerzos a Napoleón III y realizaron un contraataque exitoso, el cual llevó finalmente al establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, marcado por la llegada del emperador Maximiliano de Habsburgo en 1864. Los franceses abandonaron el territorio mexicano hasta 1867, luego de haber sido fusilado el emperador. ¿Sabías que el 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores? Es un homenaje a todos los mártires de Chicago, debido a que los trabajadores de la industria laboraban de 12 a 14 horas al día. El 1 de mayo de 1886, cerca de 80,000 empleados de la industria en Chicago convocaron una huelga que muy pronto se convirtió en una huelga nacional, con la finalidad de luchar por mejores condiciones, pidiendo 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. Durante la manifestación, la policía cargó contra los manifestantes y tras los disturbios, muchas personas resultaron heridas y otras muertas. ¿Sabías que la variante Delta del COVID-19 fue detectada por primera vez en India en octubre del 2020 y ha alcanzado a 100 países, ya que según la Sociedad Americana de Microbiología es entre un 40 y 60% más transmisible que la variante Alfa? A esta situación se unen unos síntomas confusos. La variante Delta presenta síntomas como dolor de cabeza, secreción nasal y dolor de garganta, pero no suele provocar tos o fiebre. De esta forma, el virus puede pasar como un resfriado fuerte y no alertar a las personas contagiadas. Estas continuarán con su vida social y laboral, contagiando inconscientemente a más personas. Listos ya en Crónica Universitaria para continuar con la doctora Lorena Garrido Olvera. Doctora, vamos a continuar con otro de sus proyectos de investigación titulado Parásitos en las heces de la serpiente de cascabel endémica de tierras altas mexicanas. En este artículo se menciona que normalmente la identificación de parásitos
de serpientes es mediante la necropsia y que usted y los investigadores participantes identificaron mediante muestras de heces de serpientes. ¿Cómo se realizó la recolección de estas muestras, doctora? Platíquenos. Sí, bueno, pues como parte de contribuir a la conservación de las especies que están en peligro, muchas de las investigaciones se realizan ahora de esta manera, es decir, solo tomamos un rato los ejemplares, obtenemos las muestras de sangre, de pelo, de escamas, según el organismo que estemos trabajando, y lo liberamos. Entonces, para este caso particular, pues lo que se estaba estudiando era las poblaciones de esta especie de Crotalus en el Estado de México, y se hacían recorridos durante un periodo determinado, y las que se encontraban se capturaban, se medían, se pesaban, se les obtenía sangre, pero justo con esta manipulación la mayoría de ellas defecaba. Okay. Entonces nosotros pues utilizamos todo. Claro, todo lo que entonces tuvimos a bien poder preservar cada uno de las heces de los diferentes ejemplares. Y bueno, tras haber terminado la investigación para determinar la población de esta especie de serpiente, o de esta cascabel, nosotros continuamos con otras investigaciones, y fue esta de parásitos. ¿Tiene parásitos o no tiene parásitos? Al menos intestinales, ¿no? Y eso cómo lo podíamos saber a través del estudio de heces. Entonces, claro, pues lo que se hace es centrifugar esas heces, utilizar unas sustancias y ver si hay huevecillos o algunos organismos unicelulares. Y justo así fue como encontramos que al menos en esas heces se encontraban en abundancia estas dos especies de parásitos, que son un capilaria y también un protozoario. Claro, ahorita que ya nos menciona esos nombres, nosotros también lo encontramos por ahí en la información que usted nos brindó para hacer la entrevista. Ya que usted los mencionó, ¿cómo pueden afectar a las especies estos parásitos? Bueno, si son parásitos, todos tienen un efecto negativo, ¿no? Entonces, generalmente, si son intestinales, estamos pensando que son nemátodos y que tienen que tienen ornamentas o algunas estructuras adicionales que les permite adherirse al intestino. Entonces, pues para no salir justo con las heces, ¿no? Lo que nosotros reconocimos como capilaria fue un huevecillo, no el ejemplar, no el nemátodo. Entonces, pues lo que hacen es justamente tener un daño patológico en el intestino, en la superficie intestinal, y bueno, pues eso conlleva a infecciones secundarias, o bien a lo mejor que ya no haya absorción de nutrientes adecuada, ¿no? Adecuada. Por ejemplo. Muy bien, doctora, ya que nos menciona que los parásitos realmente siempre tienen un efecto negativo, pero nos viene a la mente, bueno, una pregunta: ¿parasitar una serpiente es parte del ciclo de vida de estos parásitos? O sea, ¿su ciclo de vida tiene que ver siempre con afectar a otros? Sí, los parásitos, les decía que es una forma de vida quizá la más exitosa en el planeta. Okay. Se sabe que todas las especies que habitamos en el planeta estamos parasitados por al menos una especie de parásito. Eso entonces nos da un indicativo de este éxito, ¿no? Entonces, cuando los parásitos son de ciclos de vida indirectos, es decir, que implican o involucran a hospederos intermediarios, entonces esos hospederos son parte de sus ciclos de vida. Sí o sí tienen que estar, porque si no, entonces el parásito no puede seguir, ¿no? Okay. Simplemente si no está en un hospedero, el parásito muere. Muere, puede extinguirse, hay extinción de parásitos. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguno de estos parásitos mencionados que tienen presencia, bueno, ahorita que platicábamos de las serpientes, puede ser un peligro para el ser humano?
realmente si llegara a haber alguna picadura de la serpiente? No, así, que la serpiente esté parasitada y después nos muerda, no pasa nada, más bien seríamos afectados por su veneno, pero no por el parásito. Lo que sí es que algunas especies, por ejemplo, capiláridos, no capilaria específicamente, pero sí hay capiláridos, unos nemátodos, que pueden ser transmitidos al hombre. Entonces, igual que con los peces, estas especies pues pueden ser o son consumidas en otros estados y pueden a lo mejor consumirlas de forma pues no cocinada y tienen están expuestos a una infección zoonótica, es decir, de un parásito que era propio de la serpiente, ahora puede pasar a infectar al hombre. Muy bien, doctora. Sí. Actualmente usted se encuentra trabajando, colaborando con una nueva investigación que nos quisiera platicar. Sí, bueno, trabajo en 3 proyectos ahorita, uno que es acerca de las sanguijuelas marinas de México. Este proyecto lo dirige el doctor Alejandro Ceguera Figueroa, él es investigador de la UNAM en el Instituto de Biología, y la parte que nos corresponde aquí a la universidad o a mí como parte de la universidad es colaborar pues con el hallazgo, captura de estos ejemplares para contribuir al estudio de la diversidad de este grupo que es tan importante. Claro. Y que además es poco conocido. Y bueno, recientemente también inicié o estoy iniciando un proyecto con recursos propios a petición de los pobladores de la reserva de la biosfera El Cielo, específicamente en algunos ejidos de Gómez Farías. Ellos tenían la interrogante de, porque ya no tenemos tantos peces como ahora, porque hay especies que antes no veíamos, entonces no hay o al menos hasta donde yo sé o he investigado, no existe un documento científico que diga cuál es su recurso pesquero. Entonces esa es mi pregunta, ¿no? Yo voy a ir junto con muchos colaboradores, no solo de la universidad, que solo por amor propio a la ciencia, pues vamos a ir a ver qué hay, y entregarles una lista de las especies con las que ellos cuentan, pero además con una ficha, digamos, como nutricional, claro, en donde nosotros les podamos decir, bueno, estas son las especies que tienen, esta es quizá la que les aporta más proteína, por ejemplo, y la pueden usar de manera sustentable de esta forma. Claro. Entonces, eso es lo que pretendemos y lo que llevamos de ese proyecto para ver si se realizaba o no. Fue una reunión informativa. El pasado 11 de noviembre nos reunimos con varios varias autoridades de los ejidos de este municipio y están muy interesados, y tras una encuesta pues nos dimos cuenta que ellos cuentan con al menos una docena de especies de peces. Excelente. Que pueden ser utilizados para consumo humano. Y bueno, pues en eso estamos, vamos claro. Caminando el proyecto. Apenas. Claro, doctora, pues esperamos que próximamente tiene las puertas abiertas y que pueda volver a platicarnos acerca de los resultados de estos nuevos proyectos en los que usted está trabajando. Ya se nos está agotando el tiempo, ya casi nos vamos, de hecho ya vamos a despedirnos. Le agradecemos, doctora, haber aceptado nuestra invitación para estar aquí, compartirnos de sus conocimientos y por supuesto a la audiencia platicarles acerca de lo que usted realiza. Claro que sí, muchísimas gracias, gracias por el espacio y pues cualquier duda no duden en buscarnos en el Instituto de Ecología Aplicada de la UAT. Muy bien, pues aquellos que estén interesados en la línea de investigación de la doctora ya saben dónde pueden encontrarla, o de igual forma a algún otro tema, yo creo que ahí los van a poder orientar, manejan muchísimos temas, así que no duden en acudir con ellos si tienen ahí algún interés. Mi nombre es Cilia Leal, les deseo que sigan teniendo una excelente tarde.